Muy buenas tardes. Eh, Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar juntos. El día de hoy me siento contento oh, porque realmente las cosas que están pasando últimamente en el mundo pues me hacen estar contento de saber que nosotros los que hemos creído en Jesús tenemos un refugio y tenemos una esperanza. La verdad que me pregunto, ¿qué sería de nosotros sin Cristo? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios del cielo y del universo, Señor. Tú que creaste todas las cosas, te damos honra, te damos gloria, Señor. Exaltamos tu nombre y reconocemos tu grandeza y tu poder. Reconocemos tu autoridad y tu soberanía. Reconocemos que tú eres un Dios justo, Señor, y que anhelas en tu corazón que seamos piadosos y caminemos en justicia, en obediencia a tus mandamientos, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a conocer más de ti, a crecer en conocimiento de Jesucristo y a crecer en obras, Señor, dignas. Estas obras, Señor, que muestren que realmente hemos creído en Jesús. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, fortalezcas nuestra mente, transforme nuestra mente con el poder de tu palabra. Nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestras almas sean transformadas y podamos, Señor, crecer en fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A ti sea toda honra y toda gloria, y en el nombre de Jesús, Señor, yo, Señor, te invito a que tú tomes el control de este momento, Señor. Que no sea yo, que no sea mi capacidad humana, que no sea, Señor, en mis fuerzas, sino que seas tú, Señor. Porque ahora yo me pongo junto con los que están viendo el video y junto a ellos, Señor, bajo mi cabeza, Señor, y te digo que todos nosotros estamos aquí para escucharte hoy a ti, en tu palabra, y para ser guiados por el Espíritu Santo. Aquí no hay maestros, Señor, ni líderes. Aquí solo hay hombres y mujeres que te quieren servir. Y tú eres el maestro de maestros y el Señor de señores. Y hoy te damos la honra y la gloria, Señor. Toma tú el control en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de empezar, quiero dar la bienvenida a varias personas que hoy se están uniendo. Damos gracias a Dios por las personas que están compartiendo junto con nosotros el video. Les pido que ustedes oren por las personas que están aquí. Hay personas que están llegando con hambre de querer conocer a Jesús, con las que he podido conversar a través de WhatsApp, con las personas que he podido conversar a través del Messenger, orar juntos, y personas que realmente quieren ir a los pies de Jesús. Así que les pido, mis queridos hermanos, que después de ver este video puedan compartirlo, porque los videos están llegando a personas que escuchan de Jesús y que quieren venir a Él, que quieren abrir su corazón a Él. Compártanlo. Hay muchas personas que necesitan ser bendecidas y damos gracias a Dios por eso, porque la gloria es para el Señor. Por eso somos siervos inútiles, porque esa es nuestra labor, predicar el Evangelio y compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias a Dios por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 1. Vamos a empezar hoy con Romanos capítulo 2, verso 1. Permítame. Muy bien. Vamos a lo siguiente. El día de ayer habíamos visto algo interesante. El día de ayer estuvimos viendo cómo Dios, o cómo el apóstol Pablo pudo ir demostrando y argumentando y al final poder demostrar de que las personas que no siguen una religión o que no son religiosas son culpables delante de Dios por el simple hecho de que no podían excusarse de que no habían conocido a Dios, porque Dios se había hecho manifiesto a través de la creación.
a través de la ley que está escrita en sus corazones, porque ellos tienen una ley escrita en sus corazones, y ahora vamos a ver un poco de eso. Por eso es que las personas que no son creyentes o que no siguen a Cristo, a pesar de no seguirlo, están de acuerdo con la justicia, con la honestidad, con la bondad, con la solidaridad, con el amor, con la fidelidad, con estos valores que están escritos en el corazón del hombre, y que Dios, habíamos visto ayer que Dios había mostrado su favor para con la humanidad, pero que la humanidad había decidido no tomar en cuenta a Dios y habían decidido caminar en pecado, caminar en su propia necedad, en sus propios razonamientos. Y habíamos visto cómo Pablo había ido de un argumento al otro, y cómo al final dice que Dios, al ver de que ellos han decidido voltear su rostro a Dios y decidido hacer su propia voluntad, entonces Dios también los abandona y los entrega, ¿verdad? Y habíamos visto esa palabra en griego, que esta palabra implicaba llevar al prisionero y entregarlo para que cumpla su condena, pero que los entrega a una mente reprobada, ¿verdad? Y habíamos visto que esta palabra en griego, reprobada, era una palabra que se usaba para hablar de los metales inservibles, porque estaban llenos de impurezas y por lo tanto no servían. Y que ser reprobado prácticamente era no haber pasado la prueba delante de Dios, y que por eso Dios te desechaba, porque tu pecado había contaminado tu vida. Así que ayer habíamos llegado a esa conclusión y habíamos hablado de la gente inconversa, o sea, de la gente que nunca tuvo ese contacto con Dios, que no había conocido la ley de Dios, y que por lo tanto Dios estaba utilizando otros argumentos a través de Pablo para demostrarles de que, a pesar de que no habían conocido la ley, ellos habían conocido a Dios y sabían de la existencia de Dios de diferentes maneras. Sin embargo, el día de hoy, como dice el tema número 5, el día de hoy vamos a hablar ya no de la gente que no conoce la ley, sino aquella gente que tuvo el privilegio. Pablo se está dirigiendo en este texto a los judíos, a aquellos que habían recibido la ley, y que teniendo la ley y teniendo la ventaja y la bendición de haber tenido la ley y de haber resguardado la ley y de haber sido llamado por Dios para ser de ejemplo a las naciones con la ley, aún así Pablo también les va a demostrar a ellos que están condenados y que también son culpables. Y luego vamos a aplicar eso a nuestras vidas también. Entonces el día de hoy nos vamos a centrar en eso. Yo he tratado, les hago recordar, ayer varias personas me pidieron el PDF número 3 del video del viernes y el PDF número 4 del video de ayer. Estos son los puntos del día de hoy, es el PDF número 5, ya lo tengo en el servidor, pero también lo he subido ya a mi teléfono, lo pasé de mi computadora a mi teléfono, entonces lo estoy mandando por WhatsApp. El que quiere el material del día de hoy, se lo puedo mandar por WhatsApp, solamente agrégueme a su WhatsApp, mi número es 001, si alguien lo puede apuntar, que está viendo, lo puede apuntar en los comentarios, 001, es una vez solamente 001, voy a repetirlo, 001 818 941 5850, vuelvo a repetirlo, 001 818 941 5850. Ese WhatsApp es para que usted me escriba ahí, yo le mando por el WhatsApp el PDF del tema número 5 y los temas que vienen. Y si desea que oremos por algo especial, siéntanse en libertad de escribirme, o si desea hacer una pregunta sobre lo que hemos tratado o alguna otra pregunta bíblica, podemos juntos poder conversar sobre ello. Estamos para servirte. Y bueno, entonces el día de hoy en el PDF he tratado de separar los versículos en 3 partes, ¿okay? Y les voy a mostrar en estas partes, en cómo los he separado para que podamos entender el texto más fácilmente. Primero, el día de hoy nos toca analizar Romanos capítulo 2, del versículo 1, Romanos 2 del verso 1 hasta el capítulo 3 verso 8. Sin embargo, el día de hoy voy a tocar, o sea, son 3 partes que las he dividido desde Romanos capítulo 2 verso 1
hasta el versículo 16. ¿Okay? Y de ahí, desde el versículo 17 prácticamente, hasta el versículo 29. Y de ahí, desde Romanos capítulo 3, del verso 1 al verso 8. Pero como es mucha información, a pesar de que lo van a tener en el material de hoy, yo lo voy a volver a repetir en el material de mañana, porque me gustaría el capítulo 3 volver a repetírselos mañana, para que pueda quedar claro las dos primeras partes. Y de esa manera no tener tanta información en la cabeza, porque si no va a ser difícil procesarla. Entonces me voy a centrar en los dos primeros puntos, y esos dos primeros puntos de todo este pasaje los he dividido en dos partes, ¿no? Romanos capítulo 2 del versículo 1 al 16 los he puesto como los 6 puntos que condenan a los religiosos o a los judíos y no los excusa de pecado, de culpa, ¿no? O sea, Dios va a mostrarles a través de Pablo 6 puntos importantes por los cuales ellos son culpables. Y luego, en el pasaje del 17 al 29, voy a hablar de varios puntos donde prácticamente Dios a través de Pablo les muestra que su religiosidad y sus ritos no les sirve de nada para alcanzar ser justificados delante de Dios, o sea, ser salvos delante de Dios, o sea, ser aceptos delante de Dios, sino que a pesar de que ellos puedan hacer los ritos que quieran, siguen siendo culpables. Entonces, estas dos partes las vamos a trabajar el día de hoy, y yo quiero ir junto con ustedes. Primero vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a ir leyendo Romanos capítulo 2 desde el versículo 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, dice, ¿no? Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Vuelvo a repetir. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, ellos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a ir viendo esta primera parte. Después vamos al versículo 17 en adelante. En esta primera parte ya hemos visto que en los versículos anteriores el apóstol Pablo se centra en los incrédulos o en aquellos que no siguen la ley de Dios
aquellos que no la conocen, otras culturas quizás no Israel, los judíos conocían la ley de Dios, las otras culturas paganas no la conocían, adoraban a otros dioses, pero el día que estén delante de la presencia de Dios, porque cada uno va a estar delante de la presencia de Dios, no importa que haya sido cristiano, no importa que haya sido chino, hindú o indio, perdón, judío, alemán, francés, peruano, ecuatoriano, brasileño, no importa quién seas, no importa que no te haya importado la religión, como tú dices, aunque Cristo no es religión, no importa que no hayas seguido ninguna religión, tú ya tienes una cita delante del trono. Tu cita ya está dada. Tú no conoces cuándo vas a morir. Yo no puedo saber cuándo vas a morir, pero Dios ya sabe cuándo tú vas a morir. Dios ya sabe el día, la hora, las circunstancias. Y tú ya tienes una cita con Él. Y tú vas a tener que darle cuentas a Dios de lo que tú hiciste bien, de lo que hiciste mal y de lo que no hiciste. Entonces todos van a presentarse delante de Dios. Y ahora Pablo dice, así como ellos que no conocían la ley serán juzgados, y por lo tanto yo, Pablo, con la ayuda de Dios, he demostrado en esta argumentación que ellos son culpables delante de Dios, también voy a demostrar que ustedes judíos que conocen la ley y que se jactan de que son santos y que siguen al pie la ley y los mandamientos y que dicen que son el pueblo de Dios y que dicen que Dios les habló en el monte Sinaí a través de Moisés y que la nube los guiaba en el camino cuando escaparon de Egipto y que Dios los libró de Egipto y que Dios dio reyes sabios como el rey David, y ustedes dicen nuestro rey David, nuestro rey Salomón, el rey más sabio que ha habido en la historia, Abraham y los profetas. Aún con todo eso, yo voy a demostrarles el día de hoy que ustedes son culpables de juicio y que están condenados y que son culpables y que aún ustedes con todo eso merecen la muerte. Entonces Pablo va a ir hacia ellos también. Y Pablo, siendo judío, como habíamos visto en el primer video, siendo fariseo de fariseos, seguidor de la ley, ya conocimos mucho de Pablo, un poco de Pablo en el video número 1. Y Pablo, habiendo sido de ellos, ahora Pablo va a confrontarlos, porque Pablo también, él había sido uno de ellos. Pablo también había sido un religioso. Así que Pablo va a confrontar a ellos y les va a decir, por lo cual no tienes excusa. Voy a tratar de parafrasear los textos, ¿verdad? Algunas palabras las voy a parafrasear para que sea fácil entenderlas en nuestro castellano. Por lo cual no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces, el primer punto en el cual dividimos este pasaje son 6 puntos que Pablo va a presentar para demostrarles de que ellos son culpables. Él va a presentar 6 puntos. El primer punto le vamos a llamar conocimiento, y ese es el versículo número 1 que estamos leyendo, donde Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Ahora, ¿por qué le vamos a llamar a este versículo el punto número 1 en base al conocimiento? Conocimiento es el punto número 1. ¿Por qué? Porque Pablo argumenta de que si tú vas a juzgar a otro, es porque si estás juzgando a esa persona, es porque tienes la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Tu conocimiento te da la capacidad de juzgar a la otra persona. Y si tu conocimiento de la ley te da la capacidad de juzgar al otro, ese mismo conocimiento se va contra ti mismo, porque te da la capacidad de juzgarte a ti mismo también. Por eso Pablo dice, tú que juzgas, dice, no tienes excusa, porque tú que juzgas, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Y es cierto, porque si tienes la capacidad de juzgar al otro y ver el pecado del otro con tu conocimiento de la ley, tienes que tener la capacidad de también ver tu propio pecado. Entonces Pablo le dice, ¿de qué juzgas? Eso hace recordar Jesús cuando en Mateo o en los evangelios dice, deja de mirar, dice,
el tronco, o sea, la paja que lleva tu hermano ¿no?, en el ojo, y mira la viga que tú tienes. ¿Por qué juzgas a otro y no te ves a ti mismo al espejo? Ese es el primer punto, el conocimiento. El segundo punto que Pablo le da es lo siguiente, es la verdad. Y eso lo vemos en el versículo 2 y 3. Leamos juntos. En el versículo 2 y 3 Pablo dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, dice, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. ¿Por qué es verdad? Porque Pablo lo que está diciendo ahí es que Dios te va a juzgar en base a la verdad. O sea, está aludiendo de que tú conoces la verdad, pero también Dios está diciendo que dice que ese juicio que tienes por juzgar a otros, dice, ¿no?, va a ser según verdad. O sea, ahí el texto debería decir según lo correcto. ¿Y qué cosa es lo correcto? Según esa verdad, y lo que es correcto es lo que vimos ayer. O sea, según la justicia de Dios. O sea, Pablo está diciendo, no solamente tienes conocimiento de la verdad y por eso te atreves a juzgar a otro, pero no te das cuenta que tu conocimiento que te ayuda a juzgar a otro también es para juzgarte a ti mismo. Y no sabes tú que si tú haces esas cosas, el justo juicio que va a caer sobre ti es que de la misma manera Dios te va a juzgar a ti según verdad. O sea, que Dios también te va a juzgar a ti por la ley. Que Dios también te va a juzgar de acuerdo a su justicia. Y luego veamos en el versículo 4 y 5, le vamos a llamar prácticamente la parte de la culpa. ¿Por qué? Porque por menospreciar, dice, por menospreciar y la dureza y la falta de arrepentimiento. ¿Por qué por menospreciar y la dureza y la falta de arrepentimiento? Esa es tu culpa. Tú tienes culpa de tener un corazón duro y tener un corazón no arrepentido. ¿Por qué? Porque ahí dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Qué significa menospreciar? Es darle un valor, ¿no?, un valor más pequeño, o sea, subestimar algo. No, eso no vale, no es importante. Quitarle importancia a la benignidad, quitarle importancia a la paciencia, ¿no? ¿Y qué cosa? Y a la longanimidad, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? La benignidad se refiere a la bondad de Dios, ¿no? O sea, aquí les he puesto yo, voy a definirlo con ustedes. La benignidad son los beneficios que Dios otorga a la humanidad, ¿no? O sea, pues que acaso tú menosprecias esos beneficios que Dios les ha dado a ustedes, que Dios ha sido bueno con ustedes. La paciencia, que Dios ha reprimido su juicio sobre ustedes, porque muestra su carácter perdonador, su carácter salvador, y aún a pesar de que ustedes, como pueblo de Israel, como judíos, han merecido ser castigados muchas veces yo he retraído mi mano. A veces he mandado juicio, pero a veces he tenido paciencia con ustedes. Me he demorado en aplicar mi juicio. Y longanimidad es la cantidad de tiempo en la que Dios demuestra la benignidad y la paciencia, ¿no? O sea, prácticamente lo que Pablo está diciéndoles a ellos es, ok, tú que juzgas a otros porque tienes la capacidad de juzgarlos a ellos, pero no te juzgas a ti mismo, esa misma capacidad y ese mismo conocimiento te debería ayudar a juzgarte a ti mismo. Pero tú que haces eso y juzgas a otro, recibirás el justo juicio de Dios según verdad, según sus mandamientos, según su ley y su justicia. ¿Y por qué actúas así? ¿Qué piensas, oh hombre? ¿No? ¿Escaparás del justo juicio de Dios porque eres religioso? ¿Que Dios no te va a juzgar porque tú asumes ser religioso y conoces la ley? Dice aquí, o menosprecias las riquezas de su benignidad, o es que acaso no le das valor a que Dios también ha sido bueno contigo y con el pueblo, que ha retraído su mano de juicio, que ha sido bueno con ustedes, que ha tenido paciencia con ustedes, pero aún así tú te atreves a juzgar a otro y no recuerdas la bondad de Dios contigo. Eso tiene un juicio. Entonces dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es interesante, ¿no? Aquí Pablo está, y aquí podemos ver lo siguiente, ¿no? El punto número 5 habíamos dicho que es la culpa. ¿La culpa de qué, no? La culpa de que estás menospreciando las acciones de Dios. Tienes culpa porque menosprecias lo que Dios ha hecho, su bondad, su paciencia. Eres culpable porque dice que tienes una dureza y un corazón no arrepentido. ¿Qué significa eso? Que eres duro de corazón, que no eres sensible a la voz de Dios, que no eres sensible a su llamado, que no eres sensible a su palabra. No te importa. Y además dice aquí, y tienes un corazón no arrepentido. La palabra arrepentimiento es una palabra griega, metanoia, que significa dar un giro de 180 grados. Quiere decir que si antes ibas para el norte, ahora debes ir para el sur. Si antes ibas para el oeste, ahora debes ir para el este. En sentido contrario. Pero también prácticamente hace referencia a un cambio de mente. Quiere decir que si la palabra de Dios y sus mandamientos te están cambiando tu forma de pensar, y lo que antes tú le llamabas normal, ahora la Biblia le llama pecado, y tu mente está entendiendo que eso es pecado, pero tú sigues haciendo tu vida y sigues viviendo como tú quieres, pero no vives conforme a la ley de Dios, significa que tienes un corazón no arrepentido, que tu mente no ha cambiado, que sigues yendo en la misma dirección. Y como el texto dice, les está diciendo a los judíos, ¿de qué les sirve a ustedes conocer la ley? ¿De qué les sirve a ustedes jactarse? Y aún dice, ¿de qué les sirve todo eso si su corazón es duro? No pueden ver la voluntad de Dios. No vieron cuando Jesús vino, porque esto pasó después que ya Jesús había sido crucificado, había resucitado y había ascendido a los cielos. Pablo está escribiendo esta carta años después. ¿De qué les sirve todo eso si no pudieron distinguir al Mesías? No pudieron reconocer a Jesús como el Salvador. Lo crucificaron. ¿De qué les sirve? Si su corazón no está arrepentido, si a pesar que conocen la ley y que su mente ha sido cambiada y saben lo que es bueno y lo que es malo, siguen yendo en la misma dirección. Y luego Pablo dice en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto es algo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que si pueden mirar los textos ahorita, del verso 6 al verso 10, se van a dar cuenta que el versículo 6 simplemente dice lo siguiente, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y hasta el versículo 10 habla de obras. Por eso es que desde el verso 10 del verso 6 al verso 10, lo estamos poniendo como otro punto, y ese otro punto significa tus obras determinarán a quién perteneces y determinarán tu real conversión. Luego les voy a decir por qué le estoy poniendo este título, ahora lo van a entender. En el versículo 6 Pablo dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el versículo 7 y el versículo 10, o sea, el versículo 7 y el versículo 10 está hablando de aquellos que son redimidos, o sea, de aquellas personas que han sido rescatadas por Cristo. La redención era el acto en el cual habían esclavos en las plazas, en la época romana donde había muchos esclavos, el Imperio Romano, y había muchos esclavos ahí. Entonces venía alguien con su bolsita de monedas y de pronto decía, quiero comprar ese esclavo. Toman estas monedas, le daban las monedas y lo compraba. Esa acción de comprarlo se llamaba redención. Lo estabas redimiendo de la esclavitud. Y luego tú te convertías en su amo, ¿no? Y sucedían algunas cosas, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Tú le cambiabas de nombre y muchas otras cosas más que luego les recomiendo. No sé si lo tengo aquí a la mano. Sí, aquí está. Este libro es muy bueno
Es un libro de John MacArthur, se llama El esclavo. En este libro puedes aprender mucho acerca de la esclavitud en Roma y en el primer siglo y cómo se puede entender muchos pasajes, ¿no?, de la Biblia con respecto a este tema. Bueno, ahora, una de las cosas interesantes es, quería mencionarlo porque me acuerdo que uno de los videos, una de las personas que estuvo viendo el video, un amigo mío aquí en Los Ángeles, que se llama mi amigo, es de no sé por qué puede ser que se me quedó en blanco, Giovanni, nosotros le decimos Gio Boy, ¿no? Él me recomendó poder mencionar este libro, porque este libro nosotros tuvimos la oportunidad de leerlo en un grupo y es un libro muy hermoso, de verdad que sí, se lo recomiendo, se llama El esclavo de John MacArthur. Muy bien, ahora mencionaba entonces que la redención era eso, era comprar a un esclavo, comprar a alguien que era esclavo y lo comprabas para ti. Ese era el acto de la redención. Entonces prácticamente es lo que hizo Dios, Jesús. Jesús pagó por ti, ¿no? Tú eras esclavo del pecado y Él dio su vida por ti. Ese fue el pago. Él pagó por ti para que tú seas liberado de la esclavitud del pecado y Él te trajo. Y ahora tú te conviertes, pones a servicio del que te compró. Por eso se llama redención. Entonces, aquí sí podemos ver el versículo 7 y el versículo 10. Pablo se está refiriendo a los que han sido redimidos, o sea, los que han sido rescatados por Cristo. Pero en el versículo 8 y el versículo 9, Pablo se está refiriendo a los que no han sido redimidos, los que viven sin Cristo. Por eso ahora cuando lo vamos a leer lo vas a entender. Y cuando puedas leer el PDF lo vas a entender mucho más, porque vas a poder ver todo desarrollado punto por punto. Por ejemplo, en el versículo 6, Pablo dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero en el versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Se está refiriendo a los redimidos. ¿Por qué? Porque para ellos les espera la vida eterna. ¿Por qué? Porque perseveran en bien hacer. Porque buscan gloria y honra e inmortalidad, ¿no? Y aquí está hablando de que obviamente no voy a tocar esos pasajes porque sería salirnos del texto, pero la Biblia menciona de que nosotros vamos a recibir cuerpos glorificados cuando Jesucristo venga por su iglesia, ¿no? Entonces, y vamos a ser inmortales porque Jesucristo ha prometido que vamos a vivir por la eternidad junto con Él en su reino. Entonces Pablo está diciendo aquellos que persiguen eso, ¿no? Que por eso Pablo dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la orina y el hollín corrompen, sino acepte tesoros en el cielo, ¿no? Porque ahí ni los ladrones minan ni hurtan, ni la orina y el hollín corrompen. El orín. Entonces Pablo prácticamente está diciendo en ese momento, aquellos que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, porque saben que van a alcanzar vida eterna. Pero también en el versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. O sea, al principio está presentando una característica de aquellos que son redimidos. La característica es vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Siguiente versículo, ¿no? Pero ira y enojo, o sea, les espera vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, pero les espera ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y ayer y antes de ayer habíamos visto que caminar en injusticia era lo contrario a caminar en justicia. Y caminar en justicia, que reflejaba el atributo justo de Dios, que es prácticamente lo que Él es, ¿no? Lo recto. Prácticamente caminar en justicia es caminar en sus mandamientos, caminar en su ley, obedecer la ley de Dios. Entonces aquí está diciendo, aquellos que no caminan en la ley de Dios, que obedecen a la injusticia. ¿Por qué? Porque no siguen la justicia de Dios, no siguen su ley, no le obedecen. A ellos les espera ira y enojo. Entonces, otra vez les vuelvo a recordar, quiero que entendamos, ¿verdad?, de que nos saquemos esa idea. Si yo sé, Dios es un Dios de amor, eso estoy 100% seguro.
pero Dios también es un Dios justo. Así que si tú piensas de que Dios no va a pagar conforme a tus obras, o piensas que porque no sigues a Cristo y porque has rechazado a Cristo, pero aún así rechazándole eres una buena persona, ayudas a los demás, eres bueno, buen padre, buen esposo, buen profesional, pero has rechazado a Cristo, por ser bueno no vas a entrar al reino de Dios. Y te lo quiero decir directamente, aunque suene duro, no te lo estoy diciendo yo, por eso te digo, no soy yo quien te lo dice, es la Escritura. ¿Por qué? Porque vas a ser juzgado de acuerdo a la justicia de Dios. Ese va a ser el patrón que Dios va a usar. Y si no conociste la ley, Dios te va a juzgar de acuerdo a tus conocimientos y a la evidencia que tuviste de la existencia de Dios. Pero no pienses que porque Dios es bueno, y a lo mejor estás diciendo, no, Dios es bueno, ¿cómo me va a mandar a mí al infierno? Si Dios es bueno, Dios no manda a nadie al infierno. No, sí. La Biblia dice que ira y enojo espera a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice aquí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. También promete sobre aquel que hace lo malo, tribulación y angustia. No lo estoy diciendo yo, lo dice el texto, tribulación y angustia. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí estamos hablando de las obras, vemos las obras. Y algunos podrían decir, ¿me estás diciendo que son importantes las obras? ¿Que yo necesito las obras para ir al cielo? No. Habíamos hablado en los videos anteriores que tú no puedes hacer nada para alcanzar salvación más que creer en Jesús, tener fe en Él. Pero las obras deben ser resultado de tu conversión. Las obras deben ser resultado de tu fe en Jesús. En el caso de los judíos, sus obras debían ser resultado de conocer la ley de Dios, de saber que sus antepasados habían tenido un contacto directo con Dios en el monte Sinaí, que Dios los rescató de Egipto, que Dios les dio leyes, que Dios los eligió para ser el pueblo escogido y que ellos tenían que ser de ejemplo para las demás naciones. Que Dios les había dado el beneficio de tener la ley de Dios, que Dios les dio el privilegio de que el Mesías del mundo naciera en su país, en su tierra. Pero que todo eso, esos beneficios que Dios les había dado, el conocer la ley, tenían que cambiar su obrar. Por eso es que te vuelvo a repetir, si queremos aplicar esto a nuestras vidas, no puedes basar tu cristianismo en el simple hecho de que hiciste una oración de conversión. Lo vuelvo a repetir, eso no define tu cristianismo, no define que has tenido una conversión genuina. No hay ningún texto que avale eso. Y a pesar de que en la iglesia lo hacemos para llevar un orden y saber quién de las personas que nos han visitado han decidido en su corazón servir al Señor, y así nosotros podemos saber y acercarnos a ellos para luego poder hacer el trabajo de discipulado y el trabajo de crecimiento. Pero esa oración no define tu conversión, porque la palabra, lo que va a definir tu conversión genuina en Cristo es tu arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Tu cambio de mente. ¿Qué significa eso? Tu cambio de dirección. Quiere decir que si tú, quizás al principio puede ser, no, uno está aprendiendo, tienes que aprender y te vas a equivocar. Ya nosotros con años nos equivocamos y vamos a seguir equivocándonos, pero la idea es que cada año, cada vez nos equivoquemos menos. Esa es la idea. Van a haber pecados que vamos a seguir cometiendo, va a haber gente que Dios va a poner que nos lo va a decir, y tenemos que cambiar, y tenemos que pedir perdón y buscar y cambiar. Pero no podemos continuar en lo mismo año tras año, tras año, tras año y tras año. O sea, si tú has conocido a Cristo, tú tienes que hacerte un autoanálisis y ver cuáles son mis obras. Tus obras deben ser el resultado de tu fe. Tú debes hacer obras buenas, no para alcanzar salvación, sino debes hacer obras buenas como resultado de tu salvación.
Entonces Pablo está diciéndoles aquí a ellos, bueno, le dice, recuerden, Dios va a juzgar de acuerdo a sus obras. Y ustedes, ¿no? Si no perseveraron, sino que fueron contenciosos, ¿no? Que no obedecieron a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces Pablo dice aquí, Dios va a juzgar a ustedes primero como judíos, porque tuvieron el privilegio de recibir la ley, y también al griego, pero ustedes serán juzgados. Muy bien, no me quiero extender porque sé que el tiempo es corto, estoy tratando de ser preciso. Y el siguiente punto es el siguiente, ¿verdad? Dice, vamos al versículo 11 y 15. Si leemos, dice lo siguiente, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿no? Por eso Pablo menciona judíos y no judíos, judíos y griegos. Para Dios no hay acepción. Serás juzgado de acuerdo a tus obras, pero no serás salvado de acuerdo a tus obras. Serás justificado de acuerdo a tu fe en Jesús. Pero si no aceptas, serás juzgado de acuerdo a tus obras, ¿no? Y aún siendo salvo en Jesús, también los creyentes vamos a tener que dar cuenta de nuestras obras cuando ya hemos sido cristianos. Conociendo la ley de Dios, conociendo los mandamientos, ¿cómo vamos a responder a Dios de lo que hicimos bien o lo que hicimos mal? Todos tendremos que dar cuentas. Entonces Pablo está diciendo aquí lo siguiente, ¿no? En el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Voy a tratar de resumir esto. Dice, obviamente porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y esto nos hace retroceder a lo que vimos ayer, ¿no? Aquellos que no conocían la ley serán juzgados de acuerdo a sus evidencias de Dios y serán juzgados por su conciencia. Su conciencia les decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso les mencioné ayer de que algunos van a ser juzgados porque conocían ciertos valores, ¿verdad? Conocían la justicia, la honestidad, la compasión, la bondad hacia los demás. Pues esto es algo natural en el hombre, tener estos valores. Dios ha puesto su ley en el corazón de las personas. Muy bien. Y por eso dice también, y aquellos que conocieron la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí estamos hablando otra vez que esa ley está escrita en el corazón del hombre, ¿no? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Aquí quiero concentrarme un poquito en el verso 13, cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿no? Y nosotros decimos, ¿cómo que los hacedores de la ley serán justificados? Y por eso la Biblia dice en Romanos también, no hay justo ni a uno. Si alguien hubiese podido cumplir la ley a la perfección en el Antiguo Testamento, no hubiese existido la necesidad de que Jesucristo venga. El único que pudo cumplir la ley a la perfección fue Jesús. Por eso es que Pablo está diciendo, esa es la razón por la que Jesús tuvo que venir. Porque solamente a través de la fe en Él puedes alcanzar salvación, porque te humillas y reconoces y dices, Señor, yo no puedo. Soy pobre espiritualmente. Necesito tu gracia y tu favor. Porque en mis fuerzas yo no puedo cumplir la justicia de Dios. Yo no puedo ser justo delante de ti. No merezco, soy un pecador. No puedo ser justo como tú eres justo. Por favor, ten misericordia de mí. Y Dios dice, ok, tú mereces morir, tú eres culpable delante de mí porque has fallado a mi ley, pero Jesús va a ocupar tu lugar. Sobre Él voy a derramar toda mi ira en la cruz. Pero si tú crees en Él, si tú crees que Él es Dios, si tú crees que después que Él entregó su vida por ti, Él murió, pero resucitó al tercer día y eso demostró que es Dios. Pero si tú crees en Él, tú tienes fe en Él, lo confiesas con tu boca
y le sigues y sirves y sigues sus enseñanzas. Dice, en el momento que tú creas en Él, yo te voy a sellar con mi espíritu. Voy a poner el sello de Dios con mi Espíritu Santo. Y Él te va a ayudar a cumplir mi ley. Porque te vas a dar cuenta de que sin Él no puedes. Pero Él va a ser tu ayudador. Y pondré mi ley ya no en las tablas de piedra, sino en carne, en tu corazón. Si haces eso, serás salvo. Pero entonces, ¿por qué este texto dice que serán justificados? O sea, serán hechos justos. Ahí la palabra justificados la vamos a analizar mejor en el capítulo 5. Pero aquí dice, serás hecho justo. Voy a solamente tocar esa parte ahí. Luego ya voy a hablar de la imputación de la culpa en Romanos 5. Pero ahora solamente quiero quedarme con eso. Vas a ser justificado porque Dios te va a hacer justo si cumples toda la ley. O sea, Pablo prácticamente les está diciendo, ninguno de ustedes puede cumplirla. O sea que de nada les sirve tener la ley porque no la van a poder cumplir. Ninguno será justificado por eso. Y aún así, dice, ¿no? Les estoy mostrando todos estos puntos. ¿Cuáles son los puntos entonces? Pablo les está diciendo, les estoy mostrando que ustedes tienen un conocimiento que les sirve para juzgar a otros, pero también les debería servir para juzgarse a ustedes mismos. Les estoy diciendo de que ustedes tienen culpa. ¿Por qué? Porque menosprecian la bondad de Dios, su benignidad, y porque tienen un corazón duro y un corazón no arrepentido porque siguen en sus caminos malos. Les estoy diciendo que a pesar de eso, tus obras determinan, tus obras y lo que yo veo en las obras de ustedes, simplemente están mostrándome a mí de que ustedes no se han arrepentido. ¿Y qué les espera a ustedes? Les espera ira y enojo, tribulación y angustia, porque no obedecen la ley de Dios. No hay, su obrar ni siquiera refleja lo que ustedes tienen como beneficio, que es conocer la ley de Dios. Su obrar hace todo lo contrario a la que ustedes se jactan de conocer. Pues yo conozco la ley, soy docto, conozco la ley de A a la Z. Sí, pero tus obras no reflejan que es así. Luego, Dios habla de una imparcialidad, ¿no? ¿Por qué es una imparcialidad? Porque no importa quién seas, serás juzgado igual, de acuerdo a tus obras, ¿verdad? Serás juzgado de acuerdo a tus obras. Y también, para terminar, Pablo muestra en el versículo 16, porque el versículo 16 dice lo siguiente, el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y ahí Pablo está hablándoles del motivo. O sea, prácticamente Dios va a juzgar tus secretos, o sea, las acciones y las intenciones de tu corazón. Las intenciones que tú tenías. Esos secretos serán, dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O conforme, obviamente, al evangelio que Jesucristo le había dado a Pablo. Conforme a la ley de Dios. Conforme a esas buenas nuevas que Pablo tenía que predicar. Pablo dice, todos serán juzgados y los secretos y las intenciones de tu corazón serán reveladas el día que Dios tenga que juzgarte y juzgarme. Y luego de eso Pablo termina, sé que estamos con el tiempo, vamos a leer hasta el verso 28, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, dice, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y eso lo vamos a ver, eso prácticamente yo lo estoy separando así. Es desde el versículo 17 al versículo 24, donde estamos leyendo, dice,
porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo va a mostrarles varios puntos también aquí, y el primer punto es prácticamente su herencia. Les está diciendo, ya les he mostrado de que a pesar de que conocen la ley, hay varios puntos que hemos desarrollado anteriormente, pero ahora a lo mejor ustedes van a decir, no, pero ¿cómo nos vas a juzgar a nosotros? ¿Cómo vas a decir que nosotros somos culpables? Si nosotros somos judíos, somos herencia, somos hijos de Abraham. Y Pablo les dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. O sea, les está diciendo, no importa que seas judío. No importa que vayas a la iglesia más grande de 10.000 miembros, 20.000 miembros, la iglesia que tiene el mejor coro. No importa que hayas terminado el seminario, no importa que hayas terminado todos los cursos teológicos que te hayas graduado, con toga, sin toga. No importa si conoces todos los libros de memoria, no importa si tienes la mejor biblioteca teológica, no importa si estás en la iglesia en los cultos del miércoles, el viernes, el domingo, no importa, eso no te salva. Serás juzgado igual de acuerdo a tus obras, y serás juzgado aún con mayor severidad por conocer la verdad. Y Pablo dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío, utiliza primero su linaje, y luego del verso 17 al verso 24, Pablo confronta su conocimiento y les dice, tú piensas que porque te apoyas en la ley y te glorias en Dios, y porque conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, y dices, yo soy guía de todos, soy líder, yo tengo 3 células, 3 grupos en casa, yo predico, soy pastor, o soy predicador, soy maestro de niños, soy maestro en el seminario. Pero tu comunión con Dios diaria, si nuestra comunión con Dios diaria no es correcta, no nos sirve de nada todo eso. Y Pablo está confrontando a los judíos de la misma forma. Está diciendo, tú que te jactas, que dices que eres instruido, que confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Pablo confronta a los religiosos judíos y les dice, tú crees que tienes conocimiento, pero no te estás enseñando a ti mismo. No importa qué cargos tengas, no importa qué función tengas, no importa cuánto conocimiento tengas, pero si fallas a la ley de Dios, de nada te sirve. Y dice aquí, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que te jactas, dice de que no debes, que la adoración a los ídolos es abominación, tú también cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, también la quebrantas. Porque está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta parte es fuerte, porque Pablo les está diciendo, por culpa de ustedes judíos hipócritas, por culpa de ustedes judíos que se jactan de tener la verdad, pero sus obras y su vida refleja lo contrario, por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado en las otras culturas. Por eso los babilonios blasfeman el nombre de Dios, por eso los egipcios blasfeman el nombre de Dios, por eso los griegos se burlan del nombre de Dios, por eso los romanos se burlan del nombre de Dios, porque por culpa de ustedes la gente no cree en el Evangelio. ¿Cómo lo aplicamos eso a nuestro presente? Por culpa nuestra, por nuestra vida, por nuestro testimonio, por las cosas que hemos hecho mal. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos sido piedra de tropiezo para otros? Si así ha sido, tenemos que arrepentirnos y tenemos que ser instrumentos, como dice, de justicia en sus manos, para que cuando la gente vea nuestras vidas glorifiquen a Dios y no blasfemen contra Dios. ¿Cuántas veces has dejado mal el nombre de Dios porque no has querido escudriñar las Escrituras? Y cuando has salido y alguien ha confrontado tu fe, no has tenido los argumentos sólidos y suficientes para poder dar razón de tu fe.
porque solo te habías quedado en la prédica del domingo, porque no quisiste agarrar tu Biblia, no quisiste estudiarla, te conformaste con las prédicas del domingo, te quedaste en el solo en que Jesús murió en la cruz por ti, que resucitó al tercer día y que es Dios. Pero en Hebreos capítulo 6, el autor de Hebreos dice: por tanto, debiendo ser ya maestros, aún sigues en los principios básicos de la fe. Y por causa de muchas veces errores nuestros, dejamos mal el nombre de Cristo, porque a veces no tenemos la doctrina suficiente, no estamos estudiando la Biblia, y a veces la gente nos mira y piensa que estamos locos, y a veces piensa que estamos locos con razón. Por ejemplo, estas iglesias que tienen la unción de la manguera y que de pronto tiran agua con una manguera y toda la gente extasiada empieza a gritar y dice gloria a Dios, gloria a Dios. O les tiran una patada, la patada santa, o la unción del caballo, una persona se sube encima del pastor y empieza a moverse como un caballo y dice que está recibiendo la unción de Dios. Todas estas cosas dejan mal el nombre de Cristo, porque cuando las noticias salen, los periodistas dicen iglesia evangélica, dicen, ¿no? O iglesia cristiana predica la unción del caballo. Y todas estas cosas dejan mal el nombre de Cristo por causa de personas que predican un evangelio falso, que predican algo que no tiene sentido y muchas cosas, y a veces por tu mismo testimonio, por nuestro testimonio, por las cosas que decimos, por la forma como nos comportamos. ¿Cuánta división hay en la iglesia de Cristo ahora? Ahora mismo se discuten entre pentecostales con bautistas con presbiterianos, y todos están tratando de dar lo que les parece. Pero como yo hablo últimamente con muchas personas con las que converso, este momento es, dejemos las posturas a un costado. Todos servimos a Cristo y seguimos a Cristo, y aprendamos los unos de los otros y saquemos lo positivo de cada postura o de cada denominación, siempre y cuando sea bíblico. Hay denominaciones que oran más y que ayunan más, y hay otras que se dedican a estudiar más la Escritura. Pues aprendamos el uno del otro y busquemos ser ejemplo para las naciones. Por eso aquí Pablo está condenando prácticamente, dice, porque escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, ni su conocimiento, ni su linaje los salvará. Y luego Pablo dice en el versículo 29, prácticamente dice, seguimos leyendo, dice, porque está escrito, no, vamos al 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Los judíos se jactaban de que eran circuncidados, ¿verdad? Los varones, y por lo tanto decía, somos circuncidados, todo judío debe ser circuncidado, porque esa es otra señal de que pertenece al pueblo de Dios. Y se jactaban de la circuncisión, era otra costumbre. Y Pablo les dice, ¿de qué te sirve ser circunciso? ¿De qué te sirve que te jactes en la circuncisión si no guardas la ley? Si no la respetas, si no cumples los mandamientos de Dios, si no andas en justicia, si no caminas en obediencia. Y otra vez Pablo está atacando su linaje. No importa que seas judío, no importa que tu padre sea Abraham, no importa que conozcas toda la ley y te jactes de tu conocimiento de la ley, no importa que seas circuncidado, eso no importa si no guardas la ley y si no la obedeces. Pablo dice que tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? A lo mejor viene un incircunciso que no lo circuncidaron, de lo que tú te jactas, no tiene esa señal física de la circuncisión, pero a lo mejor no es circuncidado, pero guarda la ley. ¿No será acaso él, que es incircunciso, convirtiéndose en un circunciso por guardar la ley?
¿No reflejará él que es más pueblo de Dios que tú? Porque guarda la ley, a pesar que no tiene esa muestra física que tú tienes. Eres circuncidado, pero no guardas la ley. Y él se comporta siendo incircunciso, se comporta como circunciso porque la guarda. Y a veces hemos visto personas que no son creyentes, que tienen más valores que muchos cristianos. Y eso es vergonzoso. Porque nosotros, conociendo la ley de Dios, deberíamos también tener obras dignas de arrepentimiento. Y Pablo dice aquí, versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, no solamente eres circunciso, sino que teniendo la ley, conoces la ley, conoces la voluntad de Dios, pero aún así la quebrantas. ¿De qué te sirve? La tienes. Conoces Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conoces Romanos, Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Timoteo, 2 Timoteo. Pero seguimos quebrantando la ley de Dios. Seguimos viviendo una vida de desobediencia, seguimos viviendo una vida de incredulidad, seguimos viviendo una vida de pecado. Seguimos viendo cosas que no debemos ver, seguimos leyendo cosas que no debemos leer, seguimos hablando cosas que no debemos hablar, seguimos teniendo actitudes que no debemos tener. Y Pablo dice, ¿de qué te sirve? O tú que dices ser santo y cristiano, o tú que dices ser religioso, judío, ¿de qué te sirve? Pablo dice en el versículo 28, pues no es el judío el que lo es externamente o exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y Pablo vuelve a decir, no es esas señales físicas lo que te hace ser un hombre justo delante de Dios o un hombre que está haciendo lo que a Dios le agrada. No es lo externo. No es si tu Biblia es más grande que la del otro hermano. No es tu Biblia grande con comentarios y concordancia, con comentarios y palabras en griego y en hebreo, dorada, que te costó mucho dinero. No es tu terno, tu corbata, ni tu vestido, ni tus zapatos. No son tus dones de predicar, ni de tocar el piano, ni de tocar la guitarra. Es nuestro corazón. Y Pablo les dice a los judíos, como nos dice a nosotros, no importa de qué te jactes, no importa lo que tengas, no importa que seas líder, judío, fariseo, maestro de maestros, rabí, rabán, maestro de maestros, como le decía Gamaliel. No importa que hayas terminado el seminario, no importa que te sepas toda la Biblia de memoria, no importa que tengas la Biblia más grande, no importa que no faltes a ningún culto o servicio, no importa que ayudes a los pobres, no importa que conozcas toda la ley de Dios, porque si no la cumplimos y si no la vivimos, no nos sirve de nada. Por lo tanto, somos culpables delante de Dios, porque el que tiene más conocimiento será juzgado con mayor severidad de acuerdo a su ley. Y Pablo les dice, si el día de ayer demostré que los incrédulos eran culpables delante de Dios por el simple hecho de haber tenido evidencias de que Dios existía y por el simple hecho de que su conciencia les mostraba la ley, ¿cuánto más ustedes, judíos, que tuvieron el privilegio de tener la ley, que el Mesías nació en su nación, que yo les di al Mesías como Salvador, que ustedes tuvieron la salvación en sus manos, que yo los elegí para que sean de ejemplo, que tenían el conocimiento de mi ley? ¿Cuánto más ustedes serán juzgados por sus obras? Por lo tanto, ustedes también religiosos, ustedes también son culpables delante de mí.
Y entonces Pablo les presenta esta argumentación y trata de demostrarle a los judíos que ni su circuncisión, ni su jactancia de la ley, ni el hecho de ser fariseo de fariseos, ni el hecho de jactarse de todas las cosas que ellos cumplían al pie de la letra por querer ganarse el favor de Dios, nada de eso les sirve. Nada. Y aunque vamos a ver esto en el capítulo 5, cuando podamos ver la solución que Pablo nos da, yo igual quiero darte un adelanto. Y para eso yo quiero terminar este tiempo orando, pero quiero terminar este tiempo leyendo un texto contigo. Y es el siguiente. Dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, está hablando Jesús, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pero aquellos, como repite el versículo 24, que creen al que me envió tendrán vida eterna y no vendrán a condenación, sino pasarán de muerte a vida. Si tú que me estás escuchando en este momento, nunca en tu vida tomaste la decisión de creer en Jesús, pero hoy en este momento tú dices en tu corazón, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que he fallado a Dios, yo reconozco que he volteado mi rostro a Dios, que he decidido no tomar a cuenta a Dios en mis decisiones, que nunca lo tomé en cuenta, que he vivido quebrantando su ley, que he vivido no tomando en cuenta las personas que me hablaron de Jesús o me hablaron de Dios. Y tú en tu corazón has decidido hoy pedirle perdón a Dios por tus pecados, por tus faltas. Ya has decidido en tu corazón creer en Jesús como tu Señor y tu Salvador, como tu Rey. Y has decidido creer que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces, yo te invito a que cuando termine este video, te invito a que tú te postres ahí donde estás en tu casa, que te postres ahí donde estás y ores, que abras tu corazón al Señor, que le digas al Señor, Dios, perdona mis pecados y mis faltas. Y Jesús, yo hoy creo en ti, creo que tú eres el Señor, creo que tú resucitaste de los muertos y hoy yo te quiero servir. Perdona mis pecados, cambia mi vida. Señor, séllame con tu Espíritu y hazme una nueva criatura. Yo te invito hoy a que puedas hacerlo en tu intimidad, pero hoy te invito a que también puedas acompañarme en esta oración junto con todos los demás que también han oído este video y que han servido a Jesús por años, y que a lo mejor este video nos ha hecho a todos confrontarnos con la verdad y darnos cuenta de que aún tenemos muchas cosas por cambiar. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo y nuestras vidas en manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso, Señor. El día de hoy hemos tocado este tema, Señor, acerca de cómo tú a través de Pablo confrontaste a los judíos que conocían tu ley, que eran religiosos, Señor, al igual que muchas veces nosotros lo hemos sido. Te pedimos perdón porque muchas veces como creyentes hemos sido religiosos y hemos pensado que por el simple hecho de cumplir ciertos ritos, como ir a la iglesia todos los domingos o 3 veces por semana, o porque cargar la Biblia, por estar bien vestidos para el servicio, o a lo mejor por el simple hecho de repetir una oración, Señor, mecánicamente, o por el simple hecho de que pensamos que conocemos la Biblia
hemos pensado que estamos haciendo las cosas bien, pero nuestro corazón, Señor, no ha sido un corazón arrepentido, porque no hemos guardado tu ley, ni hemos obedecido tus mandamientos, sino que los hemos quebrantado, Señor. Te pedimos perdón como iglesia por las cosas que hemos hecho mal, Señor. Perdónanos. Y también en este momento oro por las personas que han decidido en su corazón seguirte y seguir a Jesús, Señor. Oro por ellos para que tú los fortalezcas, para que ellos puedan postrarse delante de ti en este momento y abrir su corazón a ti. Por favor te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú trabajes en sus corazones, que tú los bendigas, que tú, Señor, des crecimiento a sus vidas. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús oro, Señor.